Abramos nuestras Biblias en Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Esta mañana y la mañana del próximo día del Señor estaremos hablando de un tema conocido en la iglesia, la función de liderazgo que la Biblia identifica como diáconos. Diáconos. Ahora, crecí la mayor parte de mi vida en iglesias bautistas. Mi padre fue un pastor bautista en mis años de crecimiento hasta que él llegó a una iglesia bíblica independiente cuando estuve en la universidad, pero antes de eso crecimos en una iglesia bautista. Y la frase común en la iglesia bautista fue que los únicos niños que eran peores que los hijos del pastor eran los hijos del diácono. Y si alguno de ustedes ha crecido en un trasfondo bautista, quizás ha estado también en las garras de una filosofía tan equivocada como esa. Pero el término diácono podría dar lugar a todo tipo de cosas para nosotros. Y conforme miro hacia atrás en mi legado, el término diácono, tengo todo tipo de memorias de hombres más bien austeros que me tomaban del oído y me sacaban del salón de escuela dominical. Odio admitir eso, pero en varias ocasiones eso pasó. Los diáconos en mi vida como joven en cierta manera representaron la autoridad en la iglesia. En algunas iglesias son los líderes oficiales. En la mayoría de las iglesias en las que yo crecí, los diáconos eran los líderes espirituales de la iglesia. Con mucha frecuencia son el consejo directivo de la iglesia. Inclusive el pastor puede ser empleado por ellos y trabajar para los diáconos. En algunas iglesias el título diácono es algo que la gente busca alcanzar porque con ello se lleva a cierto nivel de honra y respeto en la comunidad, aunque el título en sí mismo no parece significar o tener alguna expresión de deber en particular ni algún requisito espiritual en particular. En otras iglesias no hay diáconos en absoluto. Simplemente parecen ignorar el asunto. En algunas iglesias los diáconos son identificados, particularmente en iglesias litúrgicas, como una especie de suborden de sacerdotes. Son un orden de clero que está debajo de los sacerdotes, que está a cargo de los deberes de mantener las instalaciones o administrar alguna tarea. Si en su vida ha estado involucrado en algún punto en la logia masónica, también sabría que la logia masónica tiene diáconos y también tienen cierta función en ese orden también. Todos estamos familiarizados con la palabra. No es raro que alguien que es religioso en particular o espiritual o da un testimonio cristiano o trabaja en algún equipo deportivo o entre alumnos y que sea llamado como resultado de lo que hace diácono, porque en cierta manera esa es una palabra que se usa para alguien que realmente está metido en la iglesia. Diácono es un término maravilloso y de alguna manera nos gustaría sacar de ese término todo lo que no pertenece al mismo y redefinirlo para que usted entienda lo que la Biblia quiere decir cuando habla de la responsabilidad de un diácono. El término es mencionado aquí en 1 Timoteo 3, versículo 8. Se refiere a los diáconos. Lo vuelve a mencionar en el versículo 10, de nuevo en el versículo 12, de nuevo en el versículo 13. Estas son diferentes formas de una palabra griega, diáconos, diaconía, diaconeo, siendo las tres formas en particular. Una se refiere a siervo, otro a servicio y otro el verbo servir. Ahora, aquí en esta sección vamos a hablar del asunto de la responsabilidad de los diáconos en la iglesia. Y quiero que entienda, esto es muy importante, que de ninguna manera Pablo al escribirle a Timoteo presenta a los diáconos como un grupo inferior de personas a los ancianos o sobrevedores o pastores. De hecho, verá que conforme estudiamos esto en las siguientes 2 semanas, que los requisitos para ser un diácono en ninguna manera son inferiores a los requisitos de ser un anciano. La función es distinta en algunas maneras, pero no es distinta en otras maneras, pero los requisitos básicamente son los mismos. Ambos ven la vida personal de un hombre, su virtud, vida en el hogar, capacidad de liderazgo y compromiso con el servicio del Señor en la iglesia. No se rebaja el estándar espiritual. Está al mismo nivel de la responsabilidad de liderazgo que el sobrevedor o anciano o el nivel pastoral. Veamos los versículos 8 al 13. Permítame leérselos para que los tenga en mente. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres, asimismo, implícito mujeres diáconos, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, simplemente a partir de una lectura inicial de eso, usted puede ver la cualidad sublime de los hombres y las mujeres, también mencionados en el versículo 11, que sirven en la función de diácono en la iglesia. No se disminuye la calidad espiritual. No se valora menos la madurez espiritual y la pureza moral en la función de diácono cuando se compara con la función del anciano. Ahora hablemos un poco de lo que significa cuando usa el término diácono. Es muy importante que entendamos esto. El término usado aquí básicamente es un término muy conocido, diáconos. Diácono significa siervo, diaconía, como dije, servicio, diaconeo, servir. Esos términos son usados por lo menos 100 veces en el Nuevo Testamento. Términos muy, muy conocidos. Ahora, el sentido original de esos términos tenía que ver con servir. Muy general. Cualquier tipo de servicio se tendría en mente. En nuestro texto, las palabras son transliteradas en lugar de ser traducidas. Solo 2 lugares en el Nuevo Testamento, en el caso de los traductores de la versión King James autorizada en inglés, escogió traducir esos términos, o más bien escogieron transliterar esos términos en diácono en lugar de simplemente traducirlos. La palabra diáconos o diaconía significa siervo, servicio, esa es su traducción. Tomar diaconía y traducirla a la función de diácono, de nuevo, es transliterarla. Realmente no la traduce, simplemente toma la palabra y le da palabras en español o en inglés a la misma. Las palabras aquí realmente son simplemente la palabra siervo, siervo. Y en su significado original tenía la idea de servir primordialmente mesas. Probablemente fue la palabra básica para mesero, alguien que sirve una mesa, pero mediante el uso llegó a ampliarse hasta que significó cualquier tipo de servicio en absoluto, cualquier tipo, no importaba qué tipo, un rango de servicio amplio, amplio. Ahora, no es específica en la mayoría de los casos hasta que llega a 1 Timoteo 3, y después la palabra se vuelve específica, y esa es la razón por la que los traductores escogieron realmente para la segunda vez en las Escrituras, la otra siendo Filipenses 1:1. También ahí debieron haber creído que era específica, refiriéndose ahí a los obispos y diáconos de Filipos. Solo en esos 2 casos, en esos 2 pasajes, Filipenses 1:1 y aquí, la transliteran para apartarla y así para que ahora entendamos que ahora no está siendo usada en un sentido general, sino en un sentido más específico para referirse a un grupo de personas escogidas y selectas, llamadas a ser los líderes del servicio de la iglesia. Pero es un término muy amplio y en su uso general únicamente se vuelve identificada de manera específica con cierto individuo y ciertos requisitos aquí en 1 Timoteo 3, hasta que llegamos a 1 Timoteo 3, excepto únicamente por Filipenses 1:1, la cual puede ser una referencia a la función. El resto del uso de estos términos es general, no específico y no necesariamente se refiere a ningún tipo de función específica en la iglesia. De hecho, la palabra diáconos, diaconía y diaconeo para nosotros son como las palabras siervo, sirve, sirve, servicio. Muy general, como cuando vamos a una gasolinera y nos sirven. Jugamos tenis y servimos. Servimos a nuestro empleado, servimos a nuestra nación. Digo, las palabras son muy, muy generales. Y esa es exactamente la manera en la que son usadas en el Nuevo Testamento. Y entonces, para entenderlas un poco mejor, quiero hacer un estudio de palabras para que podamos entender un poco a lo que llegamos en 1 Timoteo 3. Y esto le dije a mi esposa Patricia esta mañana. Le dije, esto va a ser más como una lección de escuela dominical que un sermón, pero quiero cubrir esto para que su entendimiento esté claro. En la mayoría de los casos, por lo menos los 100 usos de este término, siempre se traducen servir o ministrar, siervo o ministrar. Hay unas cuantas excepciones. Por ejemplo, hay algunos lugares en donde la palabra es traducida
administración debido al contexto. Algunos lugares, estoy pensando en Hechos 11:29, es traducida alivio, porque el servicio ahí que se estaba dando era algunos recursos a gente que estaba en un hambre, y usaron la palabra alivio, y entonces así es como la tradujeron. Tiene algunas otras traducciones, pero en la mayoría de los casos, cualquiera de estas tres palabras griegas se traduciría servir o ministrar como su traducción básica. Pero sea cual sea la manera en la que usted la traduzca, sea que usted quiere darle un pequeño matiz en el contexto que le ayude a entender lo que significa o no, básicamente es muy general en términos de significado. Ahora, como dije, la idea de raíz es de servir alimento, y quizás necesitamos entender eso por un momento. El significado original y limitado de esta palabra, en su principio, se presenta en Juan 2. Jesús, como usted sabe, está en la boda de Caná, y su madre viene, y su madre le dijo a los siervos, Juan 2:5, y por cierto, los siervos son diáconos. Y su madre le dijo a los meseros, la gente que estaba sirviendo el alimento y las bebidas y obteniendo el agua y todo eso, lo que él os diga que hagáis, háganlo. Y cuando el maestresala o el mesero de cabeza probó el agua que se había convertido en vino y no sabía de dónde vino, pero el diáconos que había sacado el agua sabía, el maestresala o el mesero de cabecera llamó al novio. Entonces, aquí usted tiene diáconos usado para un grupo de meseros en una boda, la gente sirviendo el alimento, sirviendo la bebida y demás. Y ese es su significado de raíz. Y después está ese pasaje maravilloso en Lucas 4 que nos cuenta mucho de una madre judía, la suegra de Pedro. Recuerde usted, estaba muy enferma. En Lucas 4:39, Jesús curó a la suegra de Pedro y dice que inmediatamente se levantó y comenzó a servirlos. Y la palabra ahí es diaconeo. Ella comenzó a servir un alimento de manera típica. Ella había estado muy enferma, extremadamente enferma. Ella es curada de manera instantánea y hace lo que toda buena madre judía hace, comienza a cocinar la comida. Esa fue la primera reacción que ella tuvo. Le sirvió. Entonces, ahí está la idea de nuevo de servir un alimento. Usted encuentra 3 textos más, por lo menos en el Evangelio, en donde el término diácono se refiere a servir en una comida. Juan 12:2, Lucas 10:40 y Lucas 17:8. La palabra entonces comenzó como una palabra que se relacionaba a servir un alimento y se amplió para referirse a todo tipo de servicio en general. Por ejemplo, en Romanos 13:4, un soldado, un policía es llamado un diácono, un siervo. Servían al gobierno, servían a la justicia, servían a la ley y el orden, castigaban a los malhechores y recompensaban a aquellos que hacían bien. En un sentido general, en Juan 12:26, Jesús dijo, si alguno me sirve, sígame. Y lo que él dijo con eso fue cualquier cosa que hagas para servir a Jesús constituye diaconía, servicio, ministerio. Entonces, en este sentido, es muy, muy amplia. Eso me lleva a decir que conforme los escritores de los evangelios y los escritores de las epístolas adaptaron el término, lo usaron en un sentido amplio para todo tipo de servicio espiritual. En otras palabras, tomaron su pista de Jesús y cuando Él dijo que si alguno me sirve, sígame, ellos tomaron la idea que la vida para el que sigue a Cristo es servicio a Él. Y ellos hablan acerca de servicio espiritual como una parte de la vida cristiana. De hecho, es la mayor parte. Cualquier cosa que hagamos en obediencia a la palabra de Dios es servicio. Cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, simplemente para jugar con las palabras un poco, todos estamos en el ministerio, ¿verdad? Todos estamos en la diaconía, todos estamos en el servicio. Y ese es el primer nivel que debe entender, porque no quiero por un momento que terminemos con alguna idea de que los diáconos sirven y el resto de la gente observa. No quiero que pensemos por un momento que hay un nivel de liderazgo, ancianos y pastores, hay un nivel de servicio, diáconos, y después hay un nivel de espectadores. No hay nivel de espectadores. No hay audiencia realmente en la iglesia. Todos estamos en el ministerio. Todos estamos en el servicio. A todos se nos ha llamado a someternos en obediencia a servir al Señor Jesucristo. Él dice, en donde yo esté, ahí también mi siervo estará. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. De nuevo, eso es de Juan 12:26. Entonces, todos somos sus siervos, todos le estamos sirviendo. Ese es el estilo de vida para todos nosotros y tenemos que mantener eso en mente. Y en la mayoría de los casos, el uso de los términos en el griego se relacionan con esa categoría amplia de servicio espiritual en la que todo creyente está involucrado. Todos nosotros estamos sirviendo al Señor. Ahora, habiendo comenzado en ese punto,
Recordamos 1 Corintios 12:5, que dentro de este rango amplio de servicio, 1 Corintios dice que hay variedades de dones y manifestaciones y también variedades de diaconía. Hay variedades de servicio. Todos los cristianos están en alguna forma de servicio espiritual. Todos son ministros, todos son diáconos en ese sentido general, porque todos debemos servir en una variedad de maneras. Pablo se refiere en 2 Corintios 4:1 a su servicio. Él se refiere en 2 Corintios 9:1 de nuevo a el servicio que cualquier persona lleva a cabo a favor de los santos. 2 Corintios 9:1, simplemente se lo quiero leer, creo que está bien expresado, porque con respecto a la administración a los santos, él dice en otras palabras, quiero hablar por un momento acerca del servicio de los santos en el que todos estamos involucrados. Servimos a Dios, Pablo dice en Hechos 20, sirviendo al Señor. Aquí dice que servimos a los santos. Todos estamos involucrados en servicio. Servimos a Dios, escuche esto, servimos a Dios cada vez que obedecemos su palabra y cada vez que obedecemos su espíritu, servimos a Dios. Cada vez que yo hago lo que está bien, estoy ofreciendo servicio a Él. Nos servimos unos a otros en la satisfacción de necesidades, pero todos estamos involucrados en ese tipo de servicio espiritual. De hecho, Efesios 4:12 dice que se les dio a la iglesia evangelistas y pastores maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, la obra de la diaconía. En otras palabras, nuestro trabajo como ancianos y pastores es perfeccionar a los santos para que ellos puedan llevar a cabo su servicio. Todos entonces somos llamados como siervos de Cristo. Eso significa que estamos bajo órdenes. Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo. Hemos sido llamados al servicio espiritual. Lo servimos, como dije, al obedecer la palabra de Dios. Lo servimos al seguir los impulsos del Espíritu de Dios, al estar bajo la autoridad de la iglesia, al satisfacer las necesidades de aquellos que nos rodean. Primordialmente estamos involucrados en el servicio espiritual. Sería una cosa decir, estoy orgulloso de poder servir a mi país o estoy orgulloso de haber servido en esta gran causa. Nada siquiera se acerca a poder decir, he sido llamado al servicio bajo el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo mismo. Ese es nuestro llamado alto y santo. Esa es la vocación, como Pablo la llama en Efesios 4, a la cual hemos sido llamados. Ese es nuestro llamado alto. Ese es nuestro andar como siervos. Ahora, habiendo dicho eso, de que todos estamos involucrados en el servicio, permítame llevarlo a un nivel más elevado, un segundo nivel. Observe Romanos capítulo 12. Y aquí encontramos estos términos usados de algo un poco más específico. En Romanos capítulo 12 hay una lista aquí de varios dones dados al cuerpo de Cristo. Todos conocemos los dones espirituales. Hemos enseñado mucho acerca de eso a lo largo de los años. En el versículo 6 dice, versículo 4, que todos estamos en un cuerpo, pero no todos tenemos la misma función. Somos muchos y tenemos dones diferentes, difieren según la gracia. Esta es la gracia de Dios. Dios en su gracia nos ha dado diferentes dones. Después Él procede a hablar de la profecía y aquellos que tienen ese don deben operar según la proporción de la fe dada para el uso de ese don. Y después Él dice, si es el don de ministerio, entonces necesitamos estar concentrándonos en nuestro ministerio. Ahora el ministerio y ministrar en el versículo 7 es de nuevo la misma palabra, del mismo grupo de palabras. Diaconía, diáconos, diaconeo. Es lo mismo. Entonces Él está diciendo aquí que hay dones especiales de servicio, dones especiales de servicio. Sería paralelo a su mención de los dones de ayuda en 1 Corintios. Hay algunas personas que simplemente creo que podría decir que están por encima del resto porque han sido diseñados de manera excepcional por Dios para servir. Entonces usted comienza a ese nivel amplio. Todo el mundo está en el servicio a Cristo. Hay algunos, no obstante, que han sido dotados de manera especial para funcionar de esa manera. No significa que el resto de nosotros no lo hacen. Simplemente significa que lo hacen de una manera única. Sirven como un estilo especial de vida, capacitados por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, para conocer una persona así o más de una, observe 1 Corintios 16. Esta es una ilustración interesante. Dice en 1 Corintios 16:15, simplemente un pensamiento más bien al margen, pero está relacionado con nuestro punto. Al final de esta gran epístola, él habla de una familia muy específica. Os ruego, hermanos, ustedes conocen a la casa de Estéfanas, que son las primicias de Acaya, esto es, los primeros convertidos en la provincia de Acaya, y después, y vea esto, y que ellos se han entregado a la diaconía de los santos.
Ahora bien, podría ser que aquí hay una familia en la que todos están sirviendo y quizás algunos dotados de manera única. Y entonces su familia entera se caracteriza como aquellos que sirven a los santos. Entonces, amados, todos nosotros estamos sirviendo. Algunos de nosotros hemos sido dotados de manera excepcional para ello. Todos somos llamados a eso. Usted no puede decir, mira, no soy responsable, yo no soy nada especial, yo solo soy un cristiano normal, no tengo ninguna obligación. Usted no puede hacer eso. Usted tiene la obligación de servir como un estilo de vida. Algunos de ustedes han sido dotados de manera especial para eso, y eso también debe ser reconocido. Entonces el término puede ser usado de manera general, puede ser usado de manera un poco más específica para referirse a aquellos que ejercen sus dones espirituales, que son colocados en posiciones de servicio fiel, ayudando a otros en áreas comunes e insignificantes de responsabilidad. Ahora, eso realmente es el panorama de todo lo que domina el Nuevo Testamento en relación al área de servicio. Simplemente es muy general y después especialmente aquellos que están dotados. Pero ¿qué hay acerca de los diáconos? Bueno, los diáconos ni siquiera aparecen en mi juicio en ninguna definición hasta 1 Timoteo 3 y solo en 1 Timoteo 3. Es la única presentación de la función específica. Entonces podemos decir que hay una tercera categoría. Todo el mundo está sirviendo a este nivel. Algunas personas en el siguiente nivel son dotadas de manera excepcional y después el siguiente nivel serán aquellos que sirven en la posición de siervo en la iglesia y los conocemos como diáconos, aunque bien podrían ser llamados siervos con una S mayúscula. Entonces usted tiene 3 niveles de servicio en la iglesia: aquello que es llevado a cabo por toda persona, aquello que es llevado a cabo por aquellos que son dotados de manera única por el Espíritu para ello, y aquella que es llevada a cabo por aquellos que son colocados de manera oficial en una responsabilidad de servicio y se vuelven los líderes y los modelos de servicio para el resto de la gente en la iglesia. Ahora es importante reconocer que esas personas son diáconos, no porque llevan a cabo todo el trabajo, sino porque ellos deben modelar el servicio apropiado para el resto de la gente. Como puede ver, como he estado diciendo, y quiero volverlo a decir, la razón por la que usted tiene ancianos no es para apartarlos como más santos y después algunas personas creen, bueno, los diáconos son menos santos. He oído a gente que de hecho dice eso. Bueno, él no podrá ser un anciano, él no ha ordenado su vida, hagámoslo un diácono. No, usted no dice, bueno, este hombre podría ser un anciano, pero hombre, tiene tantos problemas que mejor lo dejamos como diácono y que muestre que puede hacerlo. No. Y después puede tener a gente en el grupo 3 que dicen, no puedes esperar nada de mí, yo no soy anciano ni diácono, simplemente asisto aquí. Espera un minuto. La razón por la que tiene ancianos no es para que diga, bueno, aquí hay un estándar espiritual, son diferentes, sino más bien aquí hay un estándar espiritual, todos debemos llegar a este estándar, todos debemos ser así. Y lo mismo es el caso con los diáconos. Los diáconos son los modelos de virtud espiritual, están en ese sentido al lado de los ancianos, no son menos que ellos. Usted no tiene ancianos aquí, los diáconos aquí espiritualmente. Los ancianos tienen la autoridad porque ellos llevan el poder de la palabra de Dios en su énfasis de enseñanza. Pero los diáconos, desde el punto de vista de ejemplo espiritual, son iguales. De hecho, no hay diferencia entre los requisitos espirituales de los dos. Entonces, estos también deben ser hombres piadosos. Pero hombres cuya fortaleza no está en el área de enseñanza, esa es la diferencia. Ahí es donde un pastor y un anciano y un obispo son diferenciados. Su responsabilidad primordial está en gobernar la iglesia mediante la autoridad de el entendimiento y proclamación de la palabra de Dios. Pero al lado de él vienen aquellos que implementan lo que él enseña, que implementan el ministerio y cuyas vidas no son menos piadosas que la suya. Y la razón es llevar a la congregación entera a ese nivel. No colocar a esas personas de manera independiente y decir, bueno, ellos son los anormales, los piadosos, ninguno de nosotros jamás se esperaría que viviera como ellos. Lo opuesto es el caso. El mensaje de lo que un diácono debe ser es un mensaje de lo que usted y yo debemos ser, porque ellos están ahí para modelar eso para nosotros. Entonces, la primera vez que realmente usted llega a confrontar la idea de la función de diácono como tal está en 1 Timoteo 3. Filipenses 1:1 dice que esta carta está escrita a aquellos que están en Filipos, incluyendo a los sobrevedores y diáconos. Bien podría ser que esos eran diáconos oficiales, no podemos ser dogmáticos.
Simplemente podría ser que son los líderes y los seguidores en un sentido general, pero cuando usted llega a 1 Timoteo 3, definitivamente es específico. Ahora, permítame decir algo que es un punto muy importante para entender esto. Yo no creo que hasta que usted llegue a 1 Timoteo 3 usted encuentre algo específico acerca de los diáconos en absoluto. De hecho, no creo que hay ningún diácono nombrado como tal en las Escrituras. Algunas personas han querido decir que Pablo fue un diácono. De hecho, Pablo no fue un diácono. La mejor explicación de eso vendría de Romanos capítulo 11. Y podría darle muchas escrituras que enfatizan su apostolado, pero creo que esta es tan buena como cualquier otra. Romanos 11:13, él dice, os hablo a vosotros, gentiles, y después nos dice quién es él. Como yo soy el apóstol de los gentiles. Ahora, si usted quiere saber quién es él, entonces pregúntele y él le va a decir, él no es un diácono, él es el apóstol de los gentiles. Ahora observe esto, yo exalto mi oficio, o mi posición. Interesante, la palabra ahí, oficio, ahí es diaconía. Magnifico mi ministerio, magnifico mi servicio. Sí, él es un diácono en el sentido general, no específico, en el que todos nosotros, sea cual sea nuestro ministerio, es un servicio a Dios, pero su responsabilidad es la de un apóstol. Entonces, él únicamente es un diácono no específico y específicamente un apóstol. Él presenta eso de manera muy, muy clara. Él habla de su ministerio, su servicio muchas veces, y usa la palabra diaconía, pero siempre es claro en decir que su responsabilidad es la función de un apóstol. Entonces, Pablo no fue un diácono. De hecho, en 2 Corintios 10, 11 y 12, de manera clara presenta el hecho de que él ahí está defendiendo su apostolado. Ahora, algunas personas también creen que Timoteo fue un diácono. En 1 Timoteo, en donde está usted, puede ver el versículo 6 del capítulo 4. 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen diácono. Entonces algunos han dicho, como puedes ver, Timoteo fue un diácono. Él inclusive fue un diácono bueno, lo cual inclusive es mucho mejor que simplemente ser un diácono simple. Él fue un diácono bueno, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que él había alcanzado. Pero el punto aquí de nuevo es que sabemos que Timoteo no fue un diácono en el sentido tradicional, obviamente. De hecho, en 2 Timoteo 4:5, Pablo le dice, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio o tu diaconía. En otras palabras, su diaconía generalmente fue la función de un evangelista. Su función fue la de un evangelista. Su función fue la de un proclamador, un predicador en muchas maneras distintas de la función de un diácono. Algunos creen que Tíquico, en Efesios 6:21, quien es llamado un diácono fiel, debió haber sido un diácono, pero no es el caso. En Efesios, la palabra diáconos es usada 3 veces y nunca de una manera técnica, siempre de servicio general. Algunos creen que Epafras, Colosenses 1:7, llamado diáconos fiel, fue un diácono formal. Es muy poco probable que lo fue. No tenemos razón alguna para asumir eso. Entonces, no tenemos ningún punto específico acerca de la función de un diácono hasta que llegamos a 1 Timoteo. Ahora alguien de manera inmediata va a decir, ¿qué hay acerca de Hechos 6? Entonces vayamos a Hechos 6. Este es un relato fascinante. Y la mayoría de la gente que han promovido el diaconado en la iglesia han pensado que Hechos 6 es donde nació y lo que usted tiene en Hechos 6 son los primeros diáconos. Pero hay varias cosas que señalar. Una cosa que quiero que recuerde aquí es esto. En Hechos 6, los 7 hombres escogidos por la iglesia para el trabajo aquí nunca son llamados diáconos. Nunca son llamados diáconos. Comencemos en el versículo 1. En aquellos días, los días de la primera iglesia, y francamente, de hecho, fue el tiempo de la Pascua, el número de los discípulos había llegado a ser más de 20,000. Muchos habían creído. Muchos de ellos son peregrinos, han venido a la ciudad, han creído en Cristo, la iglesia ha nacido, se han quedado. Entonces hay muchos extranjeros que están ahí, judíos helenistas, judíos griegos. Habían 2 tipos de judíos, judíos palestinos y judíos no palestinos. Estaban esos judíos que vivían en la tierra de Palestina y aquellos que vivieron en el mundo griego. Pero en la Pascua los peregrinos vinieron, entonces usted tenía tanto a los judíos palestinos como a los helenos, como son llamados a partir del término griego que significa griegos. Entonces todos están juntos aquí. Entonces lo que pasó ahí, conforme todos estaban ahí, este grupo inmenso de cristianos ahora en esta iglesia que se está multiplicando, hay una murmuración y ese es un problema. Ya está en la boca de la gente. Es confortante saber que inclusive lo hicieron en la primera iglesia. Entonces hubo una murmuración. Y la queja básicamente vino de los griegos o de los helenos, los judíos no palestinos, en contra de los judíos palestinos, porque sus viudas estaban siendo descuidadas en la administración diaria.
Ahora estaban tratando de servir a todas estas viudas que estaban ahí. Pudieron haber habido varios cientos de viudas que habían venido de afuera y otras que eran de Palestina, y las viudas estaban bajo el cuidado de la iglesia. La iglesia, por cierto, había heredado eso de los judíos. Los judíos habían tenido un compromiso muy fuerte con el cuidado de los pobres y los necesitados. Habían recibido eso claro de la instrucción de Dios en el Antiguo Testamento, y de hecho ellos tenían un medio muy sofisticado para hacer esto. Habían desarrollado un pequeño patrón. Todos los viernes, en toda comunidad judía, algunos hombres iban al lugar de comercio y por las casas y recolectaban dinero de todo el mundo para darlo a los pobres y a los necesitados. Recibían todos los donativos que podían recibir. Después esto era distribuido a aquellos que estaban en necesidad por parte de comités que no tenían menos de 2 personas por razones obvias. No querían que nadie se robara el dinero. Y cuando iban con los pobres de la comunidad, solo les daban lo suficiente para 14 comidas. Eso es 2 comidas al día para 7 días. Y si ya tenían la comida de una semana en la casa, no podían recibir nada. Esta distribución era llamada la cupa, lo cual significa la canasta. Ellos lo diseminaban a partir típicamente de una canasta. Además de esto, recolectaban diariamente el alimento de casa en casa para aquellos que estaban en una situación de emergencia y necesitaban alimento para ese día. Y esto era llamado el tamui o la charola. E iban por todos lados ofreciendo esto a la gente en necesidad. Bueno, la iglesia que salió del judaísmo continuó con esto. Los judíos ni siquiera enfatizaron que una persona le diera a otra necesidad. Enfatizaron dárselo a la sinagoga, que la sinagoga lo disemine para que la responsabilidad esté en manos de hombres sabios que estaban haciéndolo apropiadamente. Entonces aquí tienen esta responsabilidad. Y hay un argumento aquí que tienen en la iglesia, porque las viudas de los judíos griegos no creen que están recibiendo su proporción justa en la provisión del alimento que está siendo distribuido. La iglesia obviamente recibió este ministerio maravilloso de sus raíces judías. ¿Cómo lo van a resolver? Versículo 2. Los 12 llamaron a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo, apropiado, correcto que dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. Ahora, aquí hay una línea de distinción. Algunas personas en la iglesia necesitan estar en la palabra de Dios y otras personas necesitan estar a cargo de los negocios, lo administrativo. Esa línea de distinción permanece cuando usted llega a las epístolas pastorales. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y tenemos que encontrar a alguien que haga lo demás. No era la prioridad de los apóstoles dejar la palabra y servir el alimento. Tienen a miles de personas. Recuerde esto, todos son nuevos convertidos. Todos vienen de todo el mundo. Y estos 12 hombres están tratando de discipular a todos antes de que se vayan. Tenían una tarea tremenda en sus manos y realmente no querían apartarse de esto al tratar de resolver cómo traer equidad al asunto de la distribución del alimento. Entonces querían que alguien más hiciera eso. Versículo 3. Por tanto, hermanos, buscad entre vosotros a 7 hombres que sean honestos. Obviamente van a tener mucho dinero en sus manos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué necesitan al Espíritu y la sabiduría? Porque van a tener que discernir en dónde está la necesidad real. Y vamos a designarlos sobre esta tarea. Observen que iban a designarlos para una tarea específica. No hay posición aquí. No hay una función continua aquí. Vamos a designar a estos hombres para que puedan encargarse de esta tarea. Y quiero decirle una tarea. Y nosotros, versículo 4, perseveraremos en la oración y en el ministerio, en la diaconía de la palabra. El único uso del término diaconía aquí se presenta en referencia a los apóstoles. El único uso del término diaconía aquí es en referencia a los apóstoles. Y después de regreso en el versículo 1, en referencia a la diaconía diaria de servir a las viudas. En ningún lugar llama a estos hombres diáconos. Los apóstoles estaban llevando a cabo su diaconía, su servicio, y la gente que estaba distribuyendo la comida también estaba llevando a cabo su servicio. Pero estos no son llamados diáconos específicamente. Es interesante señalar que en la primera iglesia en Roma, no debería decir la primera iglesia, la iglesia apostólica de Roma solo permitió 7 diáconos. Siguieron con esto y lo hicieron el estándar, la norma. Y tuvieron a 7 diáconos en la iglesia en Roma con el propósito de distribuir bienes a los pobres. Pero no creo que el Espíritu de Dios tuvo la intención de establecer con esto algún tipo de orden continuo. No creo que estos 7 hombres escogidos fueron diáconos. Observa el versículo 5. Este dicho agradó a toda la multitud y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, ese fue el requisito,
Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces escogieron a 7 hombres y los colocaron delante de los apóstoles, y cuando hubieron orado, impusieron sus manos y los ordenaron para el ministerio. ¿Qué ministerio? Este servicio, esta tarea, esta función administrativa de encargarse de las viudas y de su alimento. Ahora, con eso en mente, quiero que entienda el pensamiento. No es un asunto importante, pero simplemente para que lo tenga en su mente. La razón por la que no creo que estos son diáconos es, número 1, el término es general y simplemente está hablando en general de servicio aquí. La única referencia a la diaconía en sí conectada con ciertos individuos está en el versículo 4, y la diaconía ahí está conectada con los apóstoles. El Nuevo Testamento, escuche esto, jamás vuelve a referirse a esos 7 como diaconado, como un grupo de diáconos. De hecho, el libro de los Hechos ni siquiera menciona la palabra diácono. Nunca vuelven a aparecer. Si este fuera algún tipo de orden nuevo de diáconos, deberían haber sido mencionados una y otra vez, particularmente en el capítulo 11, cuando hubo un hambre y cuando querían que el alimento fuera cuidado. Para el hambre dice que se lo dieron a los ancianos, Hechos 11:29, no a los diáconos, porque no habían diáconos. Dice usted, bueno, si no hay diáconos, ¿qué son? Simplemente son hombres escogidos para una tarea específica, honestos para que pudieran manejar el dinero, llenos del espíritu y sabiduría, para que pudieran discernir en dónde estaban las necesidades. Fueron 7 hombres escogidos para una crisis de una ocasión, no necesariamente establecidos en una posición de tiempo completo. Si fueron instituidos como diáconos aquí, usted con toda seguridad podría esperar que hubieran aparecido más tarde en el libro de los Hechos en algún lugar, y probablemente, como dije en Hechos 11, al tratar con el hambre. Algo más que es interesante es que todos estos 7 tienen nombres griegos. Si hubieran sido un grupo continuo de diáconos para la iglesia en Jerusalén, habría sido algo raro que todos hubieran sido judíos griegos. Pero si fueron escogidos para una tarea específica de aliviar a las viudas judías griegas, entonces tiene sentido que habrían escogido a griegos para que hicieran eso. Eso los habría acercado hacia la equidad. Entonces, la tarea especial, pero mantenga esto en mente, hay un sentido preliminar aquí en el que vamos a ver lo que los diáconos serán, porque usted tiene apóstoles aquí, cuya tarea es la palabra y la oración, y los diáconos que se encargan de la implementación de ciertas tareas. Y ese tipo de estructura se ve en la iglesia. Los ancianos de 1 Timoteo enfatizan la palabra y la supervisión, y los diáconos enfatizan la implementación y aplicación. Entonces, ese tipo de relación continúa existiendo. La comparación entonces de estas cosas nos muestra que los diáconos tuvieron lo que podríamos decir un precedente histórico en Hechos 6, pero no fueron los diáconos específicos en sí. De hecho, en muchas maneras eran más como ancianos. Permítame mostrarle por qué. Observe el versículo 6. Oraron, les impusieron las manos, y ahora el versículo 7. Y la palabra de Dios se incrementó. Ahora, ¿por qué se incrementó? Bueno, en primer lugar, creo que se incrementó porque los apóstoles tenían la libertad de no servir las mesas para hacerlo incrementarse, ¿verdad? Los apóstoles tuvieron la libertad de hacer lo que pensaron que debían hacer, y eso fue pasar su tiempo en la palabra y la oración. El número de los discípulos se multiplicó en Jerusalén mucho, y gran número de los sacerdotes fueron obedientes a la fe. Pero otra razón por la que se multiplicó no solo fue el trabajo de los apóstoles, sino que observe esto. Y Esteban, quien bien pudo haber sido el representante de los otros 6, lleno de fe y de poder, hizo grandes maravillas y milagros entre el pueblo. Ahora, ¿podría ser que los otros 6 hicieron lo mismo? ¿Podría ser que estos eran todo menos diáconos en el sentido tradicional? Estos eran evangelistas capacitados por el Espíritu Santo que salieron a esa ciudad haciendo señales y milagros y obras poderosas, enseñando y predicando, evangelizando, llenos de fe, llenos del Espíritu, llenos de poder, llevando a cabo maravillas. Ahora sabemos que por lo menos otro de ellos fue un predicador poderoso que hacía milagros, y fue Felipe. ¿Por qué les he mencionado como tal? Cuando usted llega al capítulo 8, 2 de los 7 sabemos que fueron predicadores poderosos. Bien podría ser que los otros 5 estuvieron involucrados en un ministerio también. Entonces, serían más como apóstoles, más como evangelistas de lo que entendemos como la función de diácono, como la entendemos en las epístolas pastorales. Entonces, habiendo tocado todo eso, regresemos a 1 de Timoteo, capítulo 3, y veamos brevemente ese capítulo en nuestros pensamientos. Cuando usted llega a 1 de Timoteo 3, estamos alrededor del año 64 después de Cristo en la iglesia,
La iglesia ya ha existido por un tiempo. Cristo fue crucificado poco después del año 30 después de Cristo. La iglesia ha existido por 30 años, ha crecido, se ha desarrollado. Pablo ha tenido un ministerio eficaz, otros han ministrado, y la iglesia en Éfeso, a la que Pablo está escribiendo esta carta, realmente a ellos a través de Timoteo. Timoteo está ahí tratando de corregir las cosas en la iglesia, pero la iglesia en Éfeso ha crecido, se ha desarrollado. Su liderazgo fue preparado por Pablo durante 3 años, según Hechos 20. Es una iglesia bien desarrollada. Se ha vuelto algo muy claro que la iglesia necesitaba no solo maestros de la palabra, que fueran los supervisores y ancianos, líderes de la iglesia, aquellos con la autoridad, sino también necesitaban a gente que lo implementara, y administradores y trabajadores que desarrollar eso. Y entonces ya para ese entonces hay un número creciente de personas que se han elevado a personas, a lugares, y entonces ya para este momento ha habido un gran número de personas que se ha elevado a lugares de servicio oficial, y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es, mira, no puedes dejar que cualquier persona haga eso. Hay un nivel de servicio en el que todos estamos involucrados. Hay un nivel de servicio para aquellos que tienen dones espirituales, pero hay un nivel de servicio en representación de la iglesia que conlleva la autoridad de los ancianos y la autoridad de los pastores, para lo cual hay gente que debe estar calificada de manera apropiada. Y entonces aquí, y realmente es oscuro el saber cuándo es que la transición en sí se llevó a cabo en la historia, no sabemos. Pero ya para cuando usted llega a 1 Timoteo, se ha desarrollado el reconocimiento que una iglesia debe tener a un grupo de servidores que son reconocidos como modelos de virtud espiritual en la función de un siervo. Y de nuevo regreso a lo que dije al principio, que el propósito de los siervos en este nivel es de ser ejemplos. Ellos establecen el estándar espiritual de lo que el servicio debe ser para el resto de nosotros que debemos seguir. Y de nuevo, no hay nada dicho aquí acerca de deberes específicos. No se da ningún deber para un diácono aquí. No dice nada. De lo único de lo que habla son características. Dice usted, bueno, ¿qué es lo que los diáconos hacían? Bueno, hacían lo que los pastores los dirigían a hacer. Es una tarea bastante simple, digo. Si me pregunta cómo defino mi tarea, la podría resumir, creo yo, de manera muy simple. Gana, enseña, prepara, envía. Gana, enseña, prepara, envía. Usted simplemente continúa en un ciclo con la gente en todo momento. Nadie necesita trabajar muy duro en entender lo que debemos hacer. Enseñamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Para ganar a gente a Cristo. ¿Por qué? Para que puedan crecer en la fe. ¿Por qué? Para que puedan ser preparados para hacer lo mismo, y los enviamos para hacerlo. Muy simple. Simplemente es ese ciclo constante. Conocemos la tarea muy bien. Bueno, ¿qué es lo que hacen los diáconos? Bueno, los diáconos le ayudan a usted a implementar la tarea. Esa es la función de servir. De servir. Entonces, la Biblia realmente no especifica la tarea porque la tarea es simple. Si vamos a evangelizar al mundo, y los ancianos y los pastores van a dar algo de dirección para saber cómo se va a hacer eso, los diáconos lo implementan. La distinción es que su énfasis primordial no está en la enseñanza. Ahora, permítame decir esto. Eso no significa que no pueden enseñar o no enseñan. Lo opuesto es el caso. Pueden enseñar y quizás deben enseñar. Ciertamente deben ser fuertes en la doctrina sana. Y si están en algún tipo de servicio espiritual, ese servicio debe estar controlado dentro de los parámetros de su entendimiento de la doctrina sana. Y su interacción con la gente debe estar controlada por su entendimiento de la doctrina sana. Deben ser como esos hombres fueron en Hechos 6, llenos de fe, llenos del Espíritu, llenos de poder. Deben ser personas honestas. Deben tener la integridad de la vida y todo eso. Decir que no son los maestros primordiales de la iglesia no significa que son ignorantes teológicamente. El versículo 9 dice que se aferran al misterio de la fe. No solo se aferran bien, sino que lo mantienen en una conciencia limpia, lo cual significa que no solo conocen la verdad, sino que viven la verdad. Entonces, el asunto aquí es que esta es la virtud de la vida de la persona. Ahora, permítame resumir lo que hemos dicho. Toda persona en la iglesia sirve. Algunas personas sirven con dones muy específicos y algunas personas sirven en una función, en una posición. Eso puede ser hombres o, como el versículo 11 indica también, pueden ser mujeres. En Grace Church tenemos a cientos de diáconos y diaconisas. Me interesa saber cuántos de ustedes en esta mañana aquí son diáconos o diaconisas en Grace Church. Levanten su mano. Observe a su alrededor. Los ve por todos lados. Muy bien. Y también fue alrededor del mismo número en el primer servicio. No sé exactamente cuántos, pero yo supondría que son entre 400 y 500, quizás. Creo que sí, diáconos y diaconisas.
Y cada año tenemos una lista de ellos y creemos que están calificados para servir en esas áreas. No son las únicas personas en Grace Church que sirven. Si fuera así, no podrían cumplir con sus metas. En muchos casos están tratando de estar en una red de responsabilidad de servicio a través de toda la congregación, que ha sido establecida por los ancianos bajo la dirección del Espíritu. Pero todo mundo sirve. Todo mundo sirve. Estas personas se vuelven los modelos. Y como dije, usted no lo ve y dice, bueno, aquí hay un hombre con una vida de cabeza. Más vale que no lo hagamos un anciano, hagámoslo un diácono. Ese no es el caso. La gente, desde el punto de vista espiritual, están al mismo nivel. Los requisitos son los mismos. Es que cumplen la función que es diseñada por y guiada por los ancianos, los sobrevedores en la iglesia. Es una manera hermosa que Dios ha diseñado para su liderazgo. Y quiero apresurarme a decir que creo con todo mi corazón que los diáconos tienen que ser, y sean hombres o mujeres, considerados como los líderes en la iglesia. Son líderes. Guían por ejemplo, guían por función. Ellos son los líderes en la iglesia. Toda iglesia no solo necesita liderazgo pastoral, sino al liderazgo de siervos. No podríamos hacer nada si no fuera por estos diáconos maravillosos, hombres y mujeres, que implementan la administración y la aplicación. Yo creo, por ejemplo, que usted puede tener un grupo de ancianos que pasan su vida entera estudiando la palabra de Dios, y debajo de ellos todos los administradores de la iglesia pueden ser diáconos. Es nuestra costumbre y política como iglesia que cualquier persona que sirve en el personal de la iglesia en cualquier responsabilidad esté calificado por estos estándares como diácono o diaconisa. Usamos el término diaconisa, aunque no hay un término griego para eso. Cualquier persona que sea empleado de Grace Church en cualquier función de ministerio en donde sirven bajo la dirección de los ancianos debe calificar como diácono o diaconisa, porque ese es el grupo de personas que establecen el estándar para el servicio espiritual. Es un estándar serio. Y el único punto en el texto aquí no es su función, no son sus deberes, es su virtud. Como siempre, usted puede reducirlo a esto. Como siempre, todo en la iglesia es ejemplo. Ejemplos piadosos para que el resto lo sigan. Bueno, el próximo día del Señor vamos a ver específicamente, comenzando en el versículo 8, profundizaremos en las características de los diáconos. Inclinémonos juntos en oración. Gracias, Señor, por llamarnos a tu servicio. Pensamos en las palabras de Pablo, quien dijo que él era un blasfemo e injuriador, pero tú mostraste gracia y misericordia y lo colocaste en la diaconía, lo colocaste en tu servicio. ¡Oh, qué gozo es estar en tu servicio! Bendecimos tu nombre por un privilegio tan santo. Padre, ayúdanos a todos, a cada uno de nosotros, a conocer la rendición, la responsabilidad que todos tenemos de servirte. Señor, bendice a aquellos que específicamente tienen el don de servicio, el don de ayuda. Y Señor Dios, bendice a aquellos que son diáconos, diaconisas, que son los ejemplos para la iglesia entera de lo que un siervo espiritual debe ser. Ayúdanos, Señor, a no estar contentos con decir, bueno, simplemente yo estoy aquí en la orilla, no se demanda mucho de mí, sino, Señor Dios, ayúdanos a seguir el patrón espiritual de aquellos que ponen el ejemplo para que la iglesia pueda ser todo lo que tú quieres que sea, lo cual es ser como Jesucristo. Oramos en su nombre. Amén.